empezar el año pensando en que hemos dicho que somos una generación que quiere ver cambios y quiere hacer los cambios. Y algo que es fundamental que nosotros entendamos, que nosotros ganamos. Ganamos, gané la batalla en mi mente. A ver, ¿que te animas a decirlo? Gané la batalla en mi mente. ¿Sí? Amén. Bueno, muy bien. Yo sé que todo lo que yo voy a hablar hoy ustedes ya lo saben, porque son gente muy estudiosa y muy preparada. Pero confío que el Espíritu Santo pueda traernos una renovación, una revelación que nos ayude a caminar en este año en victoria sobre nuestra mente. Porque nosotros necesitamos saber en qué terreno caminamos. Necesito saber con qué cuento y necesito que mi mente esté alineada a la mente de Dios. Entonces, de esta manera podré ganar las batallas, porque si yo estoy alineado con el Señor, yo voy a entender que lo que hoy hicimos en la cena del Señor no es simplemente algo para pasar el tiempo. Hoy nos toca, hoy usamos este tiempo, hoy es más largo. No, estamos recordando una victoria total. Y si nosotros entendemos estas verdades, vamos a poder caminar por este mundo. En este mundo nosotros mientras caminamos, vamos en una dirección totalmente contraria a la gente. ¿Te pasa eso? Que sientes que vas en una dirección contraria, que se habla un idioma diferente, que toda la forma en que se vive es anti Dios. Entonces, yo necesito tener una mente preparada en Cristo para poder enfrentar aquellas situaciones que me toca vivir. Si no, soy pan del enemigo. ¿Sí? Soy pan del enemigo. Entonces esto es muy importante. Y si nosotros hablamos las verdades de Dios, seguramente se producirá un choque, una reacción con las otras fuerzas. Entonces necesito saber dónde estoy parado, cuál es mi posición en Cristo para poder tener victoria. ¿Has visto que cuando estás mal parado y pasa alguien, te tira al suelo? ¿Sí? Así nos pasa cuando no sé dónde estoy parado en el Señor. Cualquier viento de doctrina, de pensamiento, de ideología, de calendario 2030, cualquier cosa me tira al suelo. Entonces yo necesito saber que cuando venga ese choque, saber dónde estoy parado en la victoria de Jesucristo. Pero tengo que ponerlo en práctica. No es solamente que yo lo grite en un estadio. Sí, qué lindo que es cuando vemos miles y miles. Ponerlo en práctica el día a día. Entonces, nosotros tenemos que entender que vivimos en un mundo espiritual y nuestras batallas son espirituales. ¿Sabías? Todas tus batallas, todas son espirituales. Todas nuestras batallas son espirituales. Y como decíamos recién, en la cruz el Señor dijo, consumado es. ¿Qué significa esto? Cuando Él dijo consumado es, Él dijo total, completo. No hay más nada que agregar. Y dice así, mira, Rafa, tengo las armas, te las entrego. ¿Y qué decimos nosotros? Las tomamos para ponerlas en práctica. Hay un texto que tienes que aprenderlo de memoria. Colosenses 2, 14 y 15. Tienes que marcarlo en tu Biblia. Tienes que aprenderlo de memoria. Dice así, que el Señor anuló el acta de los de Colosenses 2,
14 y 15. Dice que el Señor anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Había un acta de decretos contra mi vida y contra tu vida. Y eran verdades. Todas las cosas mal que habíamos hecho. Había un acta que decía que era culpable. Y dice que Él la quitó del medio, la clavó en la cruz y despojó a aquellos que querían destruirnos. Despojó a los principados y a las potestades y los exhibió triunfante, los humilló porque los hizo desfilar en derrota. Aquellos que querían ver la humillación del Señor, ellos fueron humillados. Necesitamos tener estas verdades en nuestra vida. Necesitamos que la palabra more en nuestras vidas. Y allí cuando viene ese sentimiento de que he hecho tantas cosas, no, el acta que fue contra tu vida, contra mi vida, fue clavada en la cruz y nosotros tenemos la victoria en el Señor, porque somos seres espirituales. Creo que los que estamos haciendo el curso, ¿no es cierto?, los sábados más que vida, hemos tratado mucho estos temas. Somos seres espirituales vestidos con este cuerpo de carne, donde allí mora el alma, donde tenemos el alma. Y importante es tantas cosas que nos enseñan la palabra. ¿Te gustan los salmos? Los salmos nos enseñan tanto. Y hay salmos en donde David habla y dice así. Fíjate en este salmo, el Salmo 103. David comienza diciendo: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, con todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Así comienza el Salmo. ¿Y sabes cómo termina? Bendice alma mía a Jehová. Y el Salmo 104 dice David así en el comienzo, el versículo 1. Bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de majestad. ¿Y sabes cómo termina? Bendice alma mía a Jehová. Aleluya. Y ahora, fíjate que este verbo, para los que, si sabes español, has estudiado, bendice, es un, ¿qué? Imperativo. Es una orden. No le está diciendo de acuerdo a cómo te sientes, de acuerdo a cómo estés, cómo vengan las cosas. Es una orden, es un imperativo. Bendice, bendice alma mía al Señor. Ahora, ¿por qué los salmistas en sus palabras, en sus expresiones, le decían al alma que bendiga? Y David no le dice, como dicen algunos, Joaquín, mira, haz esto. ¿Has visto algunas personas que se hablan a sí mismos y le dicen, a ver, haz bien las cosas, piensa? No, acá él le habla a su alma. Le dice, alma mía, bendice al Señor. Alma mía. ¿Y qué es el alma? El alma es el asiento de mi mente. Toca tu mente. Es el asiento de mi mente, de mi corazón y de mi voluntad y propósito. Eso es el alma. Entonces, cuando Él le está dando una orden, mente, alíñate con el Señor. Corazón, escucha la voz del Señor. Tu voluntad, mi voluntad rendida al Señor para cumplir los propósitos que quiero. Por eso, qué importante que es saber cómo alimento mi alma. Porque en la medida que yo alimente, voy a tener vida o voy a tener muerte, de acuerdo a cómo yo alimente mi alma. Entonces, necesito conocer el mundo espiritual para decirle a mi alma cómo está y cómo tiene que batallar. ¿Voy hasta ahí o está complicado? Necesito conocer. Si soy un ser espiritual en el cual está mi cuerpo encerrando este ser espiritual y mi alma, yo tengo que conocer el mundo espiritual
para poderle dar a mi alma las herramientas adecuadas para batallar y tener victoria. ¿Vamos hasta allí? ¿Sí? Ahora vamos a entrar en una historia que tú te la sabes de memoria, los niños también. Y es en 1 Samuel 17. Busca en tu Biblia. 1 Samuel 17. La historia de David y Goliat. ¿Quién la sabe? A ver. ¿El resto no la sabe? A la historia de David. Levanta tu mano si la sabes. ¿Conocen la historia de David y Goliat? ¿Sí? ¿Piensas que puedes aprender algo hoy? Algo, ¿no? Seguramente que sí. ¿Ya tenemos todos? ¿Sí? Muy bien. Dice así, versículo 1. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca. El versículo 2. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. ¿Cómo estaban? En orden de batalla, en donde estaba en un monte estaba Israel, en otro monte estaban los filisteos, el valle en el medio. ¿Por qué? Porque iba a haber una guerra. ¿Sabe que Israel tuvo algunos enemigos? Tuvo muchas guerras Israel, pero algunos enemigos fueron puntuales. Por ejemplo, algunos lo único que querían eran destruirlos totalmente, como fue Edom. Y también a través de la historia, ¿no es cierto? Los nazis, ¿qué querían? La destrucción de Israel. Hay otros, como los moabitas, que ellos lo que querían era contaminarlos espiritualmente. Y había otros, como los filisteos, que su único plan era que Israel no pudiera gobernar en la tierra. En una palabra, lo que ellos no querían, que Israel tenga una identidad. Y yo digo, es Satanás mismo trabajando. Lo único que querían los filisteos es robarle la identidad. No pueden tener identidad. Es lo mismo que el diablo hace con nuestras vidas. Es decir, que nosotros hoy somos atacados por los filisteos, que son, fíjate qué tremendo, hoy de los filisteos no se conoce nada. Sin embargo, Israel es una potencia mundial. Tremendo es pensar. Su único objetivo era la destrucción para que no pudieran gobernar en las tierras y tener una identidad propia y poder ser. Y el diablo también quiere tratar de que nosotros no nos gobernemos por los principios de Dios, que vivamos bajo su esclavitud. Versículo 4. Salió entonces el campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, que son más o menos 3 metros. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Son casi 60 kilos lo que él tenía en una parte de su cuerpo, ¿no? Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce sobre sus hombros. El asta de su lanza, es decir, que la punta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos, más de 6 kilos. Yo no creo que hubiera podido levantar ni la punta de la lanza, ¿no? Y aparte iba con un escudero delante de él. Fíjate, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla?
qué pregunta más capciosa, con doble sentido. ¿Por qué le pregunta eso? Si estaban puestos en cada uno de los escuadrones para la guerra. Y la pregunta sutil del filisteo, ¿para qué se han puesto en orden de batalla? Es como que ¿para qué estoy aquí? Hasta te hace cuestionar la autoridad. ¿Está loco, Saúl? ¿Para qué nos trajo hasta aquí? Te hace sentir qué sentido tiene lo que estás haciendo. Te confunde, te da inseguridad. Y ese es Satanás, porque el espíritu de los filisteos estaba en el espíritu del enemigo. ¿Cuántas veces preguntas, esas preguntas con doble sentido, que te hacen ver a dónde estoy parado? Si estoy parado realmente firme en lo que Dios me dio el propósito, o esas preguntitas que el enemigo lanza como para hacerte mover de tu estabilidad. El enemigo usa muchísimo el tema del dinero. Y hablábamos también en el grupo, ¿no? Que bueno, ¿por qué? Porque cuando no tengo nada, lloro y pido al Señor que me dé un trabajo. Oren por mí que no tengo trabajo. Pero cuando tengo dinero y trabajo, es mío, ¿no? Y cuando se habla de ofrenda, me molesta. Entonces, ¿cómo es? Y cuando se enseña de la palabra, aún del diezmo, me molesta. ¿Dónde? Por eso necesito estar a veces parado en la verdad, en tantos otros temas que se pueden. Esas preguntas con doble sentido. ¿Por qué se han puesto en orden de batalla? ¿Para qué estar en batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros, sigo leyendo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Es lo que le estaba diciendo, hagamos las cosas más sencillas. Preparen ustedes un hombre y peleamos entre los dos. ¿Para qué matar un montón de gente? Venga alguien a pelear contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Qué hipócrita, qué sutil, qué trabajo que hace en la mente de la gente, ¿verdad? Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl, el rey, y todo Israel estas palabras de los filisteos, que dice, se turbaron y tuvieron gran miedo. Se aterraron, perdieron el ánimo. ¿Y sabe qué es perder el ánimo? Dicen otras versiones. Ánimo viene de la misma raíz del alma. Perdieron su alma, como que se cayó. Su mente, todo su ser se derrumbó. ¿Has tenido miedo alguna vez? ¿Has tenido miedo? ¿Qué pasa cuando tenemos miedo? ¿No? El miedo nos quita la posibilidad de reaccionar. El miedo nos hace tener reacciones ilógicas. Nos paraliza. Nos quita la capacidad de discernir, de responder adecuadamente. Y a veces nos esclaviza de tal manera que decimos cosas que después no tienen sentido. Y yo quiero contarte, sin leer ahora una porción, algunos sucesos. Este hombre, yo voy a poner alguna foto, no sé qué imagen tenemos. Hemos visto tantas imágenes de Goliat, ¿verdad? Pero nosotros lo que tenemos que tener y entender que Goliat es el símbolo de aquello que viene contra de nuestras vidas para hacernos temer. Y sucedió que este hombre, 40 días, 2 veces al día, 80 veces, por la mañana y por la noche, aparecía dando voces y ridiculizando al ejército de Israel. Y yo quiero que hagamos
una imagen de la escena. Había 2 ejércitos frente a frente. Cada ejército, Israel y los filisteos, estaba preparado, armado, con uniformes, con todas las armamento lógico para pelear. Estaban allí, recibían la orden de batalla, corrían al lugar donde tenían que estar y de repente salía esta figura horrenda, inmensa, donde toda su presencia desplegaba odio, pánico y temor. ¿Entienden la escena? Ellos estaban preparados porque eran llamados al orden de batalla y él salía. Y esto producía, en primer lugar, un desequilibrio. Y yo quiero que tú lo pienses. De repente eres llamado, son llamados. De por sí la guerra no es linda. De por sí que te llamen para ir al frente de batalla, ya dentro tuyo, por más hombre me imagino que seas, se mueven un montón de cosas. Corres a la línea de batalla, esperando, toda tu adrenalina está puesta allí y de repente sale este hombre y te desequilibra totalmente, te hace perder el foco. Esas palabras o situaciones que a veces nos hacen perder el foco. Esas cosas que de repente estamos preparados para algo y no esperamos que suceda lo que ha sucedido y nos hace perder y nos desequilibra. Cuando hay ese desequilibrio es ahí donde sale de nosotros lo que hay. Este es el primer punto, un desequilibrio. El segundo punto, ante semejantes voces y gritos en medio del valle, el miedo y el pánico traía tantas amenazas que se paralizaban. Entonces, la primera es un desequilibrio. La segunda, un temor. Que muchas veces el desequilibrio puede no ser que me produzca por el hecho del miedo. Puede ser que me provoca ira. Esas personas que reaccionan con ira, con odio, o que sale el mal carácter que hay dentro. Eso es lo que provoca el desequilibrio al sacarnos del foco, al sacarnos de lo que corresponde, por más que era una cosa, es que estaba nervioso, es que esto, y siempre a veces tenemos un justificativo. Entonces lo primero que produce un desequilibrio, lo segundo en este caso, temor. Y lo tercero que sucede es una consecuencia del primero y del segundo, es incapacidad. No puedo, no voy a poder, es imposible que lo haga. No podré hacer nada contra esta situación. Pierdes la seguridad. De repente, toda tu seguridad se te mueve. Por eso dije al comienzo, qué importante saber cómo estoy parado, dónde estoy parado, cuál es mi base de sustentación. Entonces, esta incapacidad te hace entrar, hemos entrado en pánico, escuchamos 2 veces al día a este monstruo, a este loco, a este lleno de odio. 2 veces al día. A veces escuchamos más veces al día las voces, ¿no? Y lo más tremendo, que el pueblo de Israel, el ejército, se convirtió en el hazmerreír de los filisteos. Y yo imagino, todas son mis imaginaciones, pero yo me imagino cuando el ejército le dice, hey, Goliat, sal ahora. Queremos ver a estos tontos corriendo muertos de miedo. Empiezan a temblar, se golpean entre ellos, se le cae la espada y se van corriendo. ¡Vamos! Y esto es Satanás. Cuando reaccionamos siempre de la misma manera, Satanás se burla de nosotros. Satanás se burla. ¿Sabe que eran el hazmerreír de los filisteos? Esta gente no tiene identidad y no la va a tener nunca. Tantas cosas que habrán dicho de esta situación. Y en medio de esta situación llega David.
El padre le dice, estoy preocupado por tus hermanos. Había 3 hermanos, los 3 mayores estaban entre los soldados de Saúl. Dice, ve, lleva a tus hermanos comida y quiero que me digas si ellos están bien. Ve, y llega David, que era el menor. Estaban los 3 hermanos mayor y David era el menor. Y vamos a leer en el 20. Se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Me gusta pensar que es responsable, que es David. Es verdad. El padre lo mandó. Podría haber dicho, me mandó a mi padre que se las arreglen las ovejas. Pero él dejó a alguien que guardara las ovejas. Y esto es importante porque después el diablo te muestra cuando hemos errado y lo vemos más adelante. Y se fue con su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla. Es decir, era otro día que daban el grito de combate, pónganse en el lugar, estén preparados para la guerra. Y ya y todos corrían preparándose para la guerra. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Qué tremendo él. Cumplió con lo que tenía que hacer. Yo vine a ver si mis hermanos estaban bien. ¿Están bien mis hermanos? Allí cumple. 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían como gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hará al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio? Yo digo, David es tremendo. Dice, o sea que gozarte haciendo lo que Dios quiere, todavía me dan todo eso. Y lo preguntó, le llamó la atención, siempre vivió para Dios y ahora viviendo para Dios tenía un premio espectacular. Pero bueno, pasó de largo, ¿no? Y dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? 27, y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que venciere. 28, y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Le tenía que haber dicho, la dejé con un guardia. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón y que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y el pueblo dijo lo mismo. Qué tremendo que es. Los filisteos son tan astutos como Satanás. ¿Sabe que ellos provocaron en el ejército de Israel lo que se llama un estímulo incondicional y trae una respuesta en la cual, sin pensarlo, reaccionas? Ahora, esto fue una respuesta a algo que fue condicionado con una enseñanza o con algo que sucedía. Y una vez que fue ya condicionado, la gente reaccionaba sin necesidad siquiera
que salga Goliat en el pánico y en el temor. Y yo te quiero que pienses, el primer día que ellos salieron, de repente salió Goliat y dijo eso, los desequilibró. Pero a la noche volvió a salir y volvió a decir. Y en el segundo día sucedió lo mismo. Ya comenzaba algo a suscitarse dentro de ellos. Y el tercero y el cuarto, de tal manera que ellos ya cuando eran llamados a la línea de batalla, ellos ya comenzaban a temblar. Ellos ya comenzaban entre ellos a sentirse destruidos, paralizados y que no servían para nada. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Nos pasa. Situaciones en donde pareciera que se repiten, mostrando nuestra incapacidad para reaccionar, mostrando que no podemos salir adelante. Por eso es tan importante que nuestra alma se despierte para entender los ataques del diablo. Es importantísimo despertarnos a un mundo espiritual, el cual Satanás, fíjate que por años los científicos después descubrieron este reflejo que se producía al repetir las cosas, pero Satanás ya lo usó con los filisteos. Sigue usando las mismas técnicas y nosotros tenemos la palabra que nos enseña cómo tenemos que reaccionar. ¿Puede suceder esto en nuestras vidas? Situaciones que se repiten, ¿verdad? Situaciones que se repiten, reacciones que se repiten de la misma manera. Es decir, que la situación se dio, reaccionamos de la misma manera y aunque después nos arrepentimos o nos molesta, pero la próxima reaccionamos de la misma manera. Lo que pasa es que ya estamos condicionados para hacerlo. Entonces necesitamos discernir y reaccionar para no volver con la ayuda del Señor a caer en lo mismo. Fíjate que por eso necesitamos alinearnos al Señor. David dijo, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué definición y título que le dio? Apenas llegó. Yo pienso que él llegó a un ambiente súper opresivo, donde el pánico abrazaba a todos. La situación era caótica, la forma de hablar de todos era súper negra, negativa. Él llega a un ambiente donde se palpaba el odio, la presencia de esta imagen, ¿no es cierto? Quizás David lo vemos siempre pequeño en relación, porque así son las mentiras del enemigo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que, fíjate la definición, ¿quién es este? ¿Quién es este que viene a provocar a quién? Al Señor, aquel del Dios viviente. Esta gente estaba totalmente en su mente amenazada y ya no palpaba otra cosa en el ambiente que el pánico y el temor. No se palpaba otra cosa que la inseguridad, que la frustración, que el fracaso. Qué pobres hombres somos. El hazme reír. ¿Qué va a quedar de nosotros? Y todo eso que seguramente que lo conversaban entre ellos en los tiempos libres. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué vamos a poder hacer? Nos van a comer como pan. Este monstruo loco nos viene y nos destruye en un ratito. Esa era la conversación. Entonces el ambiente, lo que había, era una gran opresión. Y yo quiero que pienses en lo que te oprime a ti. A lo mejor no es este miedo, pero a lo mejor te oprimen otras cosas. Y allí, cuando es cada día que permitimos que el enemigo, como Goliat, venga y dé su golpe,
su golpe, su golpe, su golpe. Llega un punto en que ya hay una impotencia total y pareciera que te traspasa el corazón porque siempre es lo mismo. Y su ánimo estaban totalmente aplastado. Estaban ya preparados para recibir. ¿Sabe qué? Yo me los imagino. Ellos estaban temblando en el tiempo libre que tenían, esperando, horrorizados, mirando la hora. No tenían reloj, pero sabían a qué hora iba a salir este hombre. Y ya dentro de ellos había una sensación de pánico, una sensación de temor que los paralizaba y decían cualquier cosa. Decían cualquier barbaridad, cosas ilógicas salían de su boca. Y de esta manera obra el diablo con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque conoce nuestras inseguridades, conoce nuestros puntos, no es porque sea Dios, pero conoce nuestros puntos en los cuales Él aprovecha para machacar. Aprovecha para machacar. Por eso nosotros necesitamos discernir lo que está sucediendo en nuestras vidas y pedir ayuda si no puedo solucionarlo solo. Y te digo que a veces tú le preguntas a gente que está luchando ciertos puntos y a veces, aunque conocen el problema, no quieren ayuda. No quieren salir del problema. Están como debajo esperando que las voces de Goliat vengan sobre tu vida. No quieren ayuda. Pero yo para esto tengo que discernir, darme cuenta de lo que me sucede y querer salir de la situación. Porque si no quiero salir de la situación, me pueden decir una vez, dos veces, tres veces, como le sucedía a esta gente, pero no iban a tener. Y sabes que el diablo tiene una capacidad muy grande, que cuando él viene a tal forma, llega a un punto que no sabe si es un ataque del diablo o que ya soy así o que me pertenece. Estos son mis miedos, esto es mi mal carácter, estos son mis situaciones y hacemos que ya son mías. No son míos los miedos. Dice que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor es Jesucristo. Entonces no puedes vivir en tus miedos. Mis incapacidades, son tuyas las incapacidades. Es tuya la debilidad. Y ya llega un punto en que me la hago mía. Y a veces no quiero ser ayudado. Estoy en mi posición esperando el machaque del diablo. Estoy esperándolo. No es verdad que lo estoy esperando, pero lo estoy esperando. Y tú me entiendes lo que te estoy diciendo. Tú entiendes. Por eso cuando nosotros decimos, no puedo. Bueno, está bien. Pide ayuda. El apóstol Pablo me gusta porque dice, cuando soy débil, fuerte soy. En mi debilidad, Dios viene y me levanta. Pero si eres fuerte o si quieres ser machacado, imposible poder permitir. Y las mentiras de Goliat resuenan en nuestra mente, ¿verdad? Las mentiras de Goliat son como una bocina en el valle. Las mentiras de Goliat, de nuestras inseguridades, de que no serás siempre un pobre miserable, no tendrás esto, no puedes hacerlo. Las bocinas de esas voces continuamente están trabajando para hacerte temblar o hacernos temblar. Y las charlas a veces que tenemos muestran. Cuando hablo de mis, no son tuyas. Ponlo en el altar del Señor para que sean totalmente destruidas. Y en este laberinto de pensamientos, el diablo quiere que esa sea tu historia. El diablo quiere que sea tu historia. Pero yo pensaba, ¿cómo esta gente se olvidó de su historia? Salieron de Egipto de una forma gloriosa.
Ellos pudieron ver las plagas en los otros, pudieron ver el mar abrirse y casi 1 millón de personas cruzar el mar en seco. Pudieron ver que su ropa, sus zapatos no se gastó, no fueron nunca a la seguridad social, imagínate. No llamaron por teléfono para buscar cita, imagínate. No fueron a la farmacia. Vieron salir agua de la roca. Comieron pan del cielo. Y nadie se acordó. Vieron victorias tremendas con ejércitos que eran más poderosos que ellos. Y ganaron las batallas. ¿Por qué? Porque Dios estuvo en el medio. Nadie se acordó de eso. Y lo que pasa es que cuando estamos sumergidos bajo la opresión del diablo, nos ciega y nos hace ver que nuestra historia es la desgracia. Es que siempre me pasa igual. Y este otro año 26 seguiría arrastrando lo del 25, 24, 20. Claro, esa es tu historia. ¿Cuál es tu historia para este año? ¿Cómo vas a escribir este libro nuevo de la historia de este año? Si yo me envuelvo a meter en el molde de mi desgracia, Satanás tiene letra, los filisteos tienen letra, Goliat tiene letra para destruir totalmente. Lo único que ellos escuchaban era la voz de sus incapacidades. Necesitamos recordar los milagros. Necesitamos, como decíamos el viernes en la reunión de oración, escribe las respuestas contestadas para que cuando te entres en el rulo del pensamiento del enemigo, leas lo que Dios ha hecho, leas lo que el Señor hace. Y yo pensaba en esto que desde el año 20 nos están marcando. Hay toda una agenda en la cual viene el enemigo machacándote, machacándote, machacándote. Y nos comemos todo. Bueno, yo sé que hay cosas que son reales, pero también es muy importante entender que nosotros estamos parados en otro terreno. Que hay otro terreno, el cual mi fundamento es el Señor. Y si me muero, me voy con Él. Y si aleluya, a veces con el Señor. Y nos libramos de todo lo que está por aquí, ¿verdad que sí? Claro que sí, ¿no? Necesitamos entender que hay un mundo espiritual en que vivimos y necesitamos discernir. Necesitamos ser de aquellos como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. Necesitamos pedirle al Señor discernimiento. Señor, quiero discernimiento. Señor, quiero sabiduría. Dice la palabra que Él da al que se la pide y en abundancia. Quiero sabiduría para entender, para saber cómo actuar, para ver cómo van las cosas, para no moverme en el ambiente que los filisteos prepararon, para robarme los principios de Dios. La identidad de Dios. Y después David dice, ¿qué dice este? ¿Contra quién viene este? ¿Contra quién viene este? ¿Quién es este? La respuesta de ellos, contra nuestro ejército. No, no viene contra nuestro ejército. Este está peleando con el Señor de señores, con el Rey de reyes. ¿Por qué? Porque es el que vive en mí. No. Este no está. No estamos peleando cuerpo a cuerpo. Yo tengo que entender que los filisteos, que el diablo actúa de esa manera astuta. ¿Y qué le dicen que van a hacer? Yo me aferro al triunfo del Señor. Pero muchachito flaco y débil, una cosita así insignificante. Muchachito, ¿cómo vas a hacerlo? ¿Cómo vas a hacerlo, no? Ahí hay otra imagen. ¿Cómo vas a hacerlo? Y él sabe que no entró en los esquemas mentales de ellos. Por obediencia se probó la armadura de la vestimenta del rey. Pero ¿sabe qué le dijo? Yo no puedo caminar con lo que me quita
mi dependencia de Dios. No puedo, le habían puesto una armadura, para el combate. Dijo, no puedo, yo dependo de Dios. Yo cuando estaba solo allí en el monte, defendiendo las ovejas, y de repente aparecía la sombra de un oso, yo no tenía esta armadura, yo dependo de Dios. Yo le pude sacar de la boca a un león una oveja. Está loco David, pero lo hice porque dependo de Dios. No puedo usar los conceptos que hay en la calle porque me estructuran, me dan rigidez, me hacen perder la fe, me hacen perder la confianza. Entonces, necesito guardar mi alma de lo que me contamina. Me necesito. Y yo a veces pienso, qué tremendo. ¿Por qué? Porque él le dijo, yo no puedo caminar con algo que me impide correr en fe. Con eso él iba a poder caminar. Él necesitaba correr en fe hasta donde tenía que ir. Él conocía al Señor. Quizás los pensamientos de los otros eran lógicos. Eran lógicos. Este es un hombre de guerra. Mira el tamaño que tiene. Mira la fuerza que tiene. Mira la condición que tiene. ¿Y tú? ¿No? ¿Qué haces tú? Pero él no se dejó enredar en los pensamientos de ellos. No se dejó enredar en las incapacidades de ellos. No se dejó enredar en la incredulidad de ellos. No se dejó enredar en el pánico de ellos que decían un montón de cosas, sino que él enseguida pudo decir, mis experiencias con Dios demuestran que cuando soy débil, fuerte soy. Yo no soy el héroe de la película que mató al oso y al león. El héroe es el Señor. Y este mismo héroe es el que está en este lugar y es el que me ayuda a que los imposibles sean posibles. Es un mundo espiritual que lo queremos pelear con nuestras fuerzas. Es un mundo espiritual. Allí que hay un libro en Job, ¿no? Dice, el Señor se enfrenta a Job y le dice, ¿quién podrá enfrentarse al Leviatán, al diablo, y quedar en pie? Pero nosotros no lo enfrentamos al diablo con nuestra fuerza. Lo enfrentamos en el poder del Espíritu Santo de Dios, en el que triunfó en la cruz. Y yo quiero dejarte algunos puntos importantes de David. David, el primer punto, sabía que todo lo que estaba viendo era real. Sabía que Goliat era real. A veces nuestras luchas pueden ser real o imaginaria, pero en este caso era real. Puede ser real o imaginaria. Pero en cuanto él oyó a Goliat, él supo que esas voces venían del mismo infierno y dijo, hay que callarlas. No le dejes hablar al diablo. No le dejes hablar al diablo. En el momento que él escuchó esas voces, él dijo, estas son voces del infierno, hay que callarlas. Entendió que el discernimiento es el que nos ayuda para poder darnos cuenta de lo que se mueve a nuestro alrededor. Y el punto tercero, no se detuvo a escuchar el desánimo. Los pensamientos de derrota en cualquier momento nos envuelven. No te creas que a ti no te van a tocar. Los pensamientos de derrota te envuelven. No se dejó envolver por ellos. Y yo quiero decirte que David sufrió ataques externos y ataques internos. El ataque externo fue Goliat. Pero el ataque interno dice que oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿por qué has descendido acá? ¿Para qué has descendido? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Para qué viniste? Te conozco.
Viniste para ver sangre. ¿Para qué? Era el mismo Satanás hablándole, tratándole de destruirlo. ¿Y él qué le dijo? ¿Qué estás hablando, hermano? Y se fue. Y se fue. ¿Qué hizo David con los ataques internos y externos? De la misma manera. A Goliat, en cuanto empezó a gritar y a decirle cosas, lo cayó. Fue corriendo a la línea de batalla, le tiró una piedra y lo dejó. Y a su hermano también, de la misma manera. Porque a veces nosotros, lo que estás hablando no tiene sentido, hermano. Pero si yo he venido aquí porque nuestro padre, mira, lo que pasa es que eres un desagradecido y ahora en cuanto llegue le cuento a nuestro padre lo que me estás diciendo, porque siempre ha sido de esta manera. ¿Sabes que él entendió que había una urgencia espiritual, que había una presión satánica? No se puede perder el tiempo hablando cosas que no van. ¿Y sabes lo que te pasa, hermano? Que me estás diciendo todo lo que hay en tu corazón, como siempre has actuado. Y ahora que aprovecho a decirte todo lo que eres una porquería de hermano mayor con todo lo que me has hecho, que a lo mejor seguramente era. Pero había urgencia. No tenía sentido detener su tiempo. No les dio diálogo, no les dio diálogo. No tenemos que perder el tiempo con lo que no nos edifica. Hermano, no pierdas el tiempo con lo que no te edifica. No te enredes en pensamientos, en murmuraciones, en chismes. No edifican. No edifican. Si alguien te viene a decir algo que no lo puede decir en alta voz, es murmuración. Es chisme. No te enriedes con los pensamientos de otro que te roban lo de Dios. Te roban lo de Dios. Qué bueno es tener a alguien al lado que nos ama y que nos puede ayudar para podernos sacar del lugar donde estamos y poder salir a victoria. Pidamos discernimientos. Hay cosas que son muy claras y las discierne cualquiera. Pero hay otras cosas que a veces no sabemos, pero aquello que te gasta el tiempo y no te edifica, aquello que te hace robar las oportunidades, aquello que te hace pasar el día y no obtuviste nada, aquello que te quita las fuerzas, que te enreda en temores, en fantasmas, en tormentas, no viene de Dios. Necesitamos discernir. Y te voy a decir algo más. Estos hermanos de ellos, de David, eran soldados en el ejército, eran mayores, teóricamente eran más maduros. Pero David puso en cuenta Filipenses 4:8. Lo que me está diciendo este es puro, es verdadero, me va a hacer algo de bien. Voló. ¿Por qué? Necesitamos discernir, porque a veces las palabras de gente que no tiene un corazón sano van con doble sentido. ¿Me escuchaste lo que dije? Necesitamos discernir, porque las palabras de gente que no tienen el corazón sano muchas veces tienen doble sentido. Y los hermanos mayores de David tenían el corazón enfermo. Y quizás tú me preguntas, ¿y por qué lo sé? ¿Por qué lo sé? Porque lo que ellos dicen no era para corrección, no era para edificación, no era para que él pudiera salir allí en victoria. Lo que ellos querían era apagar su fe, apagar sus fuerzas, debilitarlos. Y tenemos que recordar de algo. La iglesia está formada por personas que necesitamos sanar corazones. Entonces, a pesar de que algunos puedan tener mucho tiempo en la iglesia, a veces no tienen el corazón sano. Por lo que hemos dicho, a veces porque no han dejado ser sanados, no quieren ser sanados. Y otras veces porque a veces
se insertó la envidia, los celos y el orgullo que lo hemos heredado de nuestros padres, Adán y Eva y todo lo demás, y de Satanás. Se mete, se filtra. Y un corazón, cuando está enfermo, contamina a otros. ¿Sí? Necesitamos discernimiento. Necesitamos saber que cuidarnos de las palabras, a veces consejos con apariencia de piedad, pero que en el fondo tienen un doble sentido y es para dañar. Y estos hombres actuaron para destruir a David. Quizás le querían robar la fuerza, la fe, o a lo mejor se sentían en vergüenza. Y si este muchachito pequeño hace algo, nosotros quedamos en vergüenza. Pero nosotros aprendemos también de la respuesta de David. No se puso a discutir, pero no lo siguió escuchando. ¿Sabe que a veces algunos te dicen, cuando me dijeron tal y cual cosa, yo no estaba de acuerdo, pero bueno, no dije nada? Cuando no decimos nada, estamos consintiendo lo que el otro me está diciendo. Y estoy contaminando mi alma, envenenando mi alma. Tenemos que cuidar lo que entra a nuestra alma. Tenemos que cuidar lo que pueda contaminar mi alma. Porque mi alma después tiene que pelear en el mundo espiritual. Y si yo no la cuido y se contamina con palabras, con murmuraciones, con chismes, ¿cómo peleo el mundo espiritual? ¿Cómo peleo el mundo espiritual cuando tengo mi alma contaminada? Él no se puso a discutir, no le dijo todo lo que pensaba a lo mejor del hermano. No siguió escuchando. No estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. No voy a ponerme a pelear, pero no voy a seguir escuchando que me envenenes. No voy a aceptar que me envenenes. Son ladrones de fe y de confianza. No aceptó las palabras que le traían duda. Fíjate que todos lo llenaron de duda. Después fue el rey y el rey lo volvió loco con todas las cosas. ¿Cómo este chiquito? ¿Cómo esto? Todo. Y cuando alguien te aconseje, que sea alguien que tenga fruto del Espíritu. Y no te digo dones, porque los dones los recibimos por gracia, pero sí fruto. El fruto es lo que yo quise que Dios haga con mi vida. Es el respaldo que tengo de la presencia de Dios en mi vida. Y de esta manera, aquel que te aconseja tiene fruto en sus reacciones, en su forma de vivir, en su vida bien fundada en el Señor, entonces sí. Y una generación de cambio tiene una mente sana, una mente renovada. Cuando fue al ataque, David le dijo a Goliat, tú vienes contra mí, ante las palabras de Goliat, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, y pesan 1 tonelada. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, ¿a quién has desafiado? Yo vengo en el nombre del Señor. No vengo con mi fuerza, vengo con el nombre del Señor. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos, las aves del cielo, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada o con lanza, porque Jehová es la batalla y te entregará en mis manos. ¿Cómo empiezan los salmos de David? Bendice alma mía al Señor. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. No te olvides lo que el Señor ha hecho. ¿Cómo terminan los salmos? Bendice alma mía al Señor. Nos ponemos de pie. ¿Has aprendido algo hoy? ¿Sí o no? La palabra es tan clara. Yo creo que todos podemos sentirnos identificados con los ataques de los filisteos. ¿Por qué?
Porque los filisteos, el mismo espíritu de Satanás, lo único que quiere es quitar tu identidad en Cristo. Él no quiere que te pares firme y que pelees las batallas. Pero te digo un consejo más. Cuida lo que entra a tu alma. No le puedo dar al internet, no le puedo dar a las películas, no le puedo dar a las conversaciones con la gente que alimenten mi alma. Porque a la hora de pelear el mundo espiritual, mi alma va a tener eso. Mi mente, mi corazón va a tener eso. ¿Cómo peleo las batallas espirituales? Con el poder del Señor. No es con ejército ni con espada, sino con tu espíritu, dice el Señor.